¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Durán, soy el gerente de servicio técnico y relación con los fabricantes de YPF, Sociedad Anónima, y en esta oportunidad vamos a tener una charla sobre combustibles, impacto de los biocombustibles y cómo evolucionan estos en el mercado argentino. Hasta llegar a que... ¿Por qué usamos los combustibles en los motores? Ustedes fíjense, ¿no? O sea, esto es lo que comemos, el motor nuestro, lo que come o lo que toma. ¿Sí? Una banana, 0,9 calorías por gramo. Esto parezco cormillot ya con esto, ¿no? Pero bueno. Una birrita, 0,5 calorías por gramo. El agua no tiene calorías, el agua no tiene energía. A ver, nosotros tomamos agua y si no le echamos algo más nos morimos. Nos vamos a hidratar, pero energía el agua no nos va a dar. Nos comemos un plato de pasta y son 2,8 calorías por gramo. Calculen, ¿no? Un ser humano para vivir más o menos 2.100 calorías por día tiene que ingerir. ¿Sí? Después todo hace el balance con lo que gasta una vida normal. Si uno es un atleta de alto rendimiento tiene que estar a las 4.000. Pero bueno, sí que calculen qué es lo que tiene. Una medialunita, 4 calorías por gramo. Una milanesa, 2 calorías por gramo. ¿Sí? Esto es lo que tienen más o menos las diferentes cosas de la naturaleza, ¿no? Ahí tenemos carne, vegetales, pastas, líquidos, ¿sí? Fíjese la cantidad de energía que tiene una nafta o un gasoil. Tiene 10.000 veces más, si lo comparamos con cualquier cosa, 10.000 veces más que cualquier cosa que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Por eso que se usan los combustibles para hacerlos explotar dentro de un motor, que eso genere mucha energía y esa energía sea aprovechada por la potencia del vehículo. Lo que tiene potencia es el motor, lo que tiene energía es el combustible. ¿Sí? Entonces, uno mira esto y dice, ¿dónde está? Son cosas químicas, cadenas de carbonos atadas con hidrógeno, que cuando se presionan muchísimo se rompen. Y al romperse liberan toda esa energía que tienen, y esa fuerza de liberación hace que una presión grandísima empuje el pistón. Empuja el pistón y el pistón lo que hace, mueve el cigüeñal va a la transmisión a la rueda. Y ahí movemos el auto, el camión, el motor, lo que queramos. Pero por eso es que se usan los combustibles, porque son, para definirlo y hacerme el fanfarrón, se lo define como un vector energético. ¿Sí? Es lo que lleva la energía. Pero la energía hay que liberarla. Entonces, eso desde que más o menos se descubrieron los motores o se diseñaron los primeros motores allá por el a principios del siglo XIX, se vio que los combustibles eran los que más, la cosa que más energía tenía, ¿sí? Para poder ser quemado adentro de un motor y liberar esa energía y poder aprovecharlo y poder usarlo. Ahora, quemar los combustibles nos trae una serie de complicaciones, ¿sí? Y esas complicaciones se aceleran, pero se aceleran brutalmente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Viene el tema del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es algo que está pasando y es inexorable y ya no hay nadie científicamente con sus cabales que lo denote y que hable en contra del cambio climático. El cambio climático es algo que está pasando y el impacto que tiene que nos está cambiando la vida. ¿Cómo nos cambia la vida? Nos cambia la vida con la sequía, nos cambia la vida con las inundaciones, nos cambia la vida con los deshielos, nos cambia la vida con las temperaturas más tórridas o más bajas que tenemos. Y ante eso, digamos, el mundo se plantea algunos cambios o algunas vías de acción, ¿sí? ¿Qué pasa si seguimos? Y esto no se ve solamente por los combustibles. Ahora vamos a ver después un gráfico en cuánto impactan los combustibles sobre otras cosas también que pasan en el mundo. Pero los combustibles tienen un aporte importante. Calculen que cada vez que nosotros arrancamos el auto, ¿sí? Que estamos tirando dióxido de carbono a la atmósfera, que normalmente ese dióxido de carbono, el ciclo es, lo toma un árbol o una planta, lo convierte en celulosa, hace la fotosíntesis y emite oxígeno.
Ese oxígeno es el que después respiramos. Si nosotros alteramos ese sistema, vamos a estar complicados porque o dejamos de tirar el dióxido de carbono o fabricamos más oxígeno. La Tierra no puede fabricar más oxígeno. El planeta como tal no puede fabricar más oxígeno. Entonces lo que los países se van poniendo de acuerdo es para decir que bajemos la cantidad de dióxido de carbono que estamos tirando. Y ahí eso va directamente sobre los combustibles, ¿sí? Fíjense, nada más, esto es de chumerío, este grafiquito. Este es el nivel de dióxido de carbono en la Tierra, ¿sí? Esto, toda la historia de la Tierra, este es el año 1950, ¿sí? A partir de 1950, fíjense cómo pasó a nivel actual, a nivel que hoy tenemos, ¿sí? Creció, digamos, esto está medido en partes por millón, pero digamos las unidades, pero es concentración. El salto abrupto y el crecimiento tenido. Y si acá lo que dice es, por siglos, el dióxido de carbono nunca ha superado esta línea. O sea, la actividad humana hasta 1950 nunca superó las 300 partes por millón de dióxido de carbono. A partir de 1950, con toda la revolución industrial, con toda la maquinaria, el mejor estándar de vida, todo lo que sí, porque para fabricar cosas hay que quemar cosas, para moverse hay que quemar cosas. Hoy en el planeta, y es un dato del que me lo decía un economista, nunca la gente se movió tanto como se mueve ahora. Nunca la gente viajó tanto como viaja ahora. La cantidad de aviones que están dando vuelta por el planeta es infernal. Y lo que quema un avión es queroseno. ¿Sí? Entonces, fíjense, ante este salto, digamos, algo hay que hacer. El aumento poblacional que hay de exponencial, ¿no? Sí, el aumento poblacional, no lo puse acá, pero el aumento poblacional también es importante citarlo, y cómo la población se concentra en lo que se llaman las megaciudades. ¿Sí? En el año 1950 había 4 o 5 megaciudades en el mundo. Nueva York, México DF, San Pablo, y algunas, Beijing, y algunas se me escaparán. Hoy, Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, Belén, ¿cómo es? París, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, todas las ciudades chinas, lo que están quemando los chinos para generar la economía de bienestar que están haciendo. No están sacando energía del sol los chinos. Los chinos están generando, digamos, energía para poder tener la economía de mercado que tienen a partir de quemar combustibles. Y este mapa un poco representa eso, ¿no? O sea, los tonos rojos significa cómo se concentra el dióxido de carbono. Debe andar, ¿no? Ah, entonces fíjense que el norte, ¿y por qué el norte? El norte es donde está desarrollado. Todo el desarrollo industrial del planeta está en el norte. Entonces, todo el norte tiene las concentraciones más altas de dióxido de carbono. Son los que queman, para acá es más alto, para acá es más bajo. Y acá estamos nosotros, ¿sí? Fíjense que nosotros con los amigos australianos somos los que cerramos la puerta, ¿no? O sea, Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, sí, estamos por ahora. Por ahora. El tema es que el planeta, y esto es, digamos, de chumerío también, el planeta tiene corrientes de aire que hace que todo esto no baje. ¿Sí? Esto no baja. Esto se queda acá. Por ahora. Por ahora. Entonces, ¿qué ha hecho la humanidad en su conjunto para empezar a arreglar esto? Se reúnen los políticos, no tenemos otros, son los que elegimos, y empiezan a tratar de trabajar en el tema. Entonces, lo primero que se desarrolla fue el protocolo de Montreal para defender o para proteger la capa de ozono. La capa de ozono era ese famoso agujero de ozono que se produjo por la cantidad de gases en forma de aerosol que iban hacia la estratosfera y se comían el ozono. ¿El ozono qué es? El ozono es el oxígeno que nosotros respiramos, tiene 2 átomos de oxígeno. El ozono es oxígeno que tiene 3 átomos, ¿sí? Y es lo que nos protege fundamentalmente de la radiación ultravioleta,
¿sí? Entonces, si no tenemos la capa de ozono, nos vamos a hacer un pollo al estilo, ¿sí? Más o menos para graficarlo. En el 92 se hizo la convención en el marco de las Naciones Unidas del cambio climático para reforzar la conciencia pública, y en el 97, que fue el hito más grande de la humanidad en tema de contaminación, se firma el protocolo de Kioto en Japón. Y lo firman todos los países del mundo, todos. Y ese protocolo de Kioto lo que decía es que cada país se iba a ir ajustando sus niveles de contaminación en función del crecimiento de cada uno. Y cada X tiempo había que rubricarlo. Bueno, algunos no lo rubricaron, no lo siguieron. Algunos que están, la mayoría son los que están en el norte, ¿no? Estados Unidos, China, esos países. Estados Unidos firmó pero no lo ratificó. Canadá lo abandonó, el protocolo de Kioto. ¿Sí? Porque en definitiva, si uno no puede, como no se descubren fuentes alternativas de energía, si uno no puede quemar combustible, cuando digo combustible no solamente petróleo, sino carbón también, ¿de dónde va a sacar la energía para mover la economía? No hay otra manera. Todavía ahora se empiezan a conocer otras cosas, pero el ser humano hasta hace muy poquito no conocía otras maneras de generar energía. Y en 2015, lo más cercano, se firma el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París es muy claro, y dice, che, nos juntamos todos, dice, acá lo que hay que hacer es que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados de la época preindustrial. Tenemos que ir hasta el 1800, la temperatura que había en el 1800, y tenemos que volver a esa temperatura. ¿Sí? La verdad, terriblemente ambicioso. ¿Sí? Era reducir las emisiones de cada país. ¿Dónde le pega a la Argentina? Y estos datos, ¿dónde le pega? ¿En las estaciones de servicio? La verdad que no le pega en los combustibles fósiles a la Argentina. ¿Saben dónde le pega a la Argentina más que nada la contaminación mundial? Es la vaca. En la vaca, en el ganado. El excremento y los gases que la vaca, para graficarlo y hacerlo bien gráfico, la vaca está emitiendo permanentemente gases. ¿Sí? Entonces, el stock de gases de la Argentina es metano, que son los gases de composición de los alimentos de un organismo vivo. Es el metano que emiten las vacas. ¿Sí? Ese es el stock de gases de efecto invernadero mayor que tiene la Argentina. Ahora, si nos paramos en el centro de Córdoba, o nos paramos en Corrientes y 9 de Julio, en Capital, o en 750 en La Plata, ahí no hay vaca, ahí hay colectivos y hay autos que tiran hidrocarburos, ¿no? Así que bueno, esto es un poco de dónde. Y acá está la fuente de contaminación total. A ver, no es para perderse mirando los grafiquitos, pero en definitiva lo que uno saca como conclusión de todo esto es que el tráfico, lo que mueve los combustibles, es el 30% de la contaminación mundial. ¿Sí? El 30% de la contaminación mundial se debe a quemar combustibles en motores. ¿Sí? Ese es el dato. Después, la industria, digamos, 9, 19, en América Latina el 8, ¿sí? En diferentes lugares el 17. La cantidad de gas que se gasta para calefaccionar o para cocinar en la parte roja. ¿Sí? Calculen que nosotros en la Argentina todavía disfrutamos, los que tenemos suerte, ¿no? Los que tenemos suerte, disfrutamos de gas natural. El gas natural en definitiva es un gas limpio, es algo limpio para quemar. Genera dióxido de carbono, pero es limpio. Todo el norte ha quemado carbón toda la vida para calentarse. Y las usinas, si uno va todavía a Inglaterra, las usinas grandes generadoras de energía son de carbón, ¿sí? Así que bueno, esto es, pero yendo a lo que nos ocupa, el 30% de la contaminación mundial se debe a lo que nosotros vendemos.
¿Y cómo cuando se quema, digamos, el combustible dentro de un motor, qué es lo que pasa? Cuando quemamos un combustible dentro del motor, el azufre que tiene el combustible pasa a dióxido de azufre. Esto es dióxido de azufre, son gases que tienen azufre en su composición. El monóxido de carbono, o sea, los motores no queman todo como se dice idealmente, todo no pasa a dióxido de carbono, forma monóxido de carbono. Este es mínimo lo que se forma, porque los motores son muy eficientes. Este es el de las estufas que mata a la gente, ¿sí? Porque este no tiene olor, no tiene nada. Hay monóxido de carbono en el ambiente y te morís sin darte cuenta, ¿sí? Óxidos de nitrógeno. ¿Y de dónde sale el óxido de nitrógeno? Cada vez que nosotros respiramos, el 79% de lo que respiramos es nitrógeno. Y a un motor le pasa exactamente lo mismo. El 79% de lo que el motor respira para poder quemar el combustible es nitrógeno. ¿Y cómo lo larga a la atmósfera? Lo larga como óxido de nitrógeno. ¿Sí? Y es más malo que Freddy Krueger, el óxido de nitrógeno. Largamos hidrocarburos no quemados por la eficiencia de los motores, y esto se ve muy fácil a la mañana temprano, cuando uno arranca el auto. ¿Bien? Si uno arranca el auto, la mayoría dice, sale agüita por el caña de escape, empieza a gotear agüita y empieza a salir una nubecita. Bueno, esa nubecita que sale son hidrocarburos no quemados. Y el material particulado. Yo recién fui al hotel y fui a comprar una pasta dental que me había olvidado ahí, en la Merian, ahí, frente al Patio Olmo. Entonces cuando cruzo, estaba la luz roja, estaban los colectivos. Cuando el tipo sale de la luz roja, sale una nube negra impresionante. ¿Qué es eso? Es hollín. Es el material particular. ¿Sí? ¿Eso dónde va? No va directamente a los pulmones, va a los alveolos, que es lo más complicado que tenemos, porque son los que menos se pueden defender y los que más rápido se tapan en el sistema respiratorio. Pero bueno, todas estas cosas, ¿qué es lo que provoca? Lluvia ácida, el smog, los gases de efecto invernadero, o sea, el dióxido de carbono, lo que hace es que el planeta no pueda transpirar, no pueda respirar. Entonces las emisiones van y vuelven, rebotan contra el dióxido de carbono y vuelven, ¿sí? Y eso es lo que causa el aumento, fundamentalmente esto es lo que causa el aumento de la temperatura. Y ese aumento de temperatura, le decía, la seca que tuvimos en todo el país, que ahora la estamos penando con el tema de la cosecha de soja, que no nos entran dólares, ¿de dónde viene? Viene esa sequía o esa sobreabundancia en agua en otros lugares se explica por esto. Y en definitiva un montón de agentes tóxicos que nos pegan directamente cuando vivimos y respiramos, ¿no? En este marco, Argentina lo que decidió fue tomar las legislaciones de emisiones de la Unión Europea, ¿sí? Y seguramente ustedes estarán emparentados o han escuchado hablar de lo que son los camiones Euro 5. ¿Sí? Los camiones Euro 5 o vehículos Euro 5 o Euro 6 ahora son vehículos con las más altas normas anticontaminación de Europa. ¿Sí? Y lo que han hecho esas normas, lo que hacen fueron bajar los niveles que los niveles de contaminantes que los motores tengan que emitir. ¿Sí? Por eso que aparece la urea para echarle a los camiones, y también que la urea, como es, cuando se combustiona el tanquecito de urea que pulveriza urea sobre el gas del escape, eso reacciona con los óxidos de nitrógeno, lo transforma en nitrógeno como el que respiramos y así contaminan menos, ¿sí? O sea, por eso todo tiene que ver con todo en la evolución del negocio donde estamos todos, que es fabricar, vender, administrar combustible, ¿sí? La Argentina tomó las normas europeas como patrón de calidad, ¿sí? Y en ese tablero mundial tenemos 4 grandes actores, ¿no? Es la industria petrolera, con toda la cadena de valor. Cuando digo industria petrolera me refiero a todo, desde el que saca el petróleo hasta el playero que lo termina de vender en una estación de servicio. Los organismos gubernamentales, que en definitiva son los que ponen
las normas ambientales y lo que nos especifican los combustibles, nos dicen qué es lo que tenemos que vender. Las automotrices que le dicen a los estados, a los gobiernos, le dicen, che, esto es lo que tenés que vender porque estos son los motores que yo fabrico. Y para estos motores yo necesito una nafta que sea como A, B, C y D y un gasoil que sea A, B, C y D con las propiedades que tenga cada uno. Y después por otro lado están los consumidores. Están los consumidores que dicen, che, desde que tengo el biodiesel se me tapan los filtros. ¿No? Entonces, digamos, todas estas son los 4 actores fundamentales en todo este tablero. Y fíjense, digamos, esto es el número de vehículos mundialmente, cómo va creciendo, ¿sí? Aquí hay que sumar cada una, no es que hay 60 millones, que acá en el 2004 había 60 millones de autos nada más, sino que había 40 más los 60 que están acá. O sea, y esta es la distribución de autos que hay, de autos o vehículos, más que nada, a nivel mundial, o la que va a haber en 1921, ¿sí? Ustedes fíjense el crecimiento del año 2000 al 2021 de los amigos de China, ¿sí? La parte roja es Europa, donde no hay crecimiento. En Europa hoy el auto es una cosa que no es deseado, ¿sí? Por el consumidor. O sea, prácticamente tener un auto es complejo. El que vive en una ciudad es complejo tener un auto porque le sale muy caro, no tiene estacionamiento, no puede circular, cada vez más restricciones. Es muy complejo. Yo hace 3 meses estuve en Holanda y es realmente complicado andar con un auto por Holanda y por Bélgica, ¿sí? Es complicado estacionar, los estacionamientos son carísimos. Así que te tenés que cuidar porque te llevan puesto la bicicleta. ¿Sí? El 18% en Norteamérica, o sea que todos estos 3 son los que suman la cabeza del león. Después viene el sur de Asia y miren lo que somos nosotros, ¿no? Y acá están los hermanos brasileños también, metidos ahí. Somos una partecita muy chiquita en este contexto, ¿no es cierto? Y entonces, de todo esto que estábamos contando, decir cómo llegamos a la nafta y al gasoil y cuáles son las cosas que están pasando y qué es lo que la industria, los entes gubernamentales, las automotrices están haciendo para menguar esa gran contaminación y tratar de bajarla o tratar de apaciguarla. En temas de nafta, una reducción general gradual del azufre, ¿sí? Recuerden que hace 10 años nosotros teníamos 600 veces más azufre en los combustibles de lo que tenemos hoy. Cuando digo nosotros no me refiero a YPF, me refiero a la industria en general. Yo cuando hoy hablo en nombre de cuando voy a hablar de YPF hago la particularidad, pero la industria en general ha bajado la cantidad de azufre, las inversiones que han hecho las refinerías argentinas ha sido muy importante y de varios miles de millones de dólares para poder tener combustibles con bajo nivel de azufre, tanto en nafta como gasoil, ¿sí? Después vamos a ver los niveles que tenemos. Incremento de las mezclas con bioetanol, ¿sí? O sea, ¿por qué se agrega alcohol a las naftas? Tiene fundamentalmente 2 razones de ser. Una es porque estoy agregando algo a la nafta que lo generó la naturaleza, ¿sí? El petróleo también lo generó la naturaleza, pero lo generó hace miles de años y cuando yo lo quemo, largo el dióxido de carbono. El alcohol cuando se quema, emite lo mismo que la nafta, emite el dióxido de carbono. Pero ese dióxido de carbono fue generado por una planta. Entonces, ese dióxido de carbono lo toma de vuelta a la planta y lo vuelve a convertir en oxígeno. Por lo tanto, el balance es neutro. O sea, el combustible no está agregando dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? Esa es la primera razón. La segunda razón es una razón técnica. Porque el alcohol tiene un octano de la hostia, que es buenísimo, ¿sí? Entonces,
Eso es el aprovechamiento de una de las propiedades del alcohol para poder fabricar nafta. Después tiene otras complicaciones que las vamos a echar. En el tema del gasoil, el incremento de las mezclas con biodiesel, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El biodiesel no fabrica dióxido de carbono, se quema, emite el dióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono era el que había tomado el poroto de soja para transformarse en poroto de soja. ¿Sí? Adelante. Sí, disculpe, vayamos preguntando, porque si no... Disculpe, ¿sí? no habría que anotarle una ventaja al alcohol. El calor latente de vaporización es 3 veces más grande que la nafta, o sea, los motores se enfrían mucho más. Sí, ahora... Hay cosas que, por ejemplo, el gas natural, siempre tiraron ahora vamos. Matar el gas natural porque como no hay cambio de estado. Eso tiene un pro y tiene una contra. Ahora vamos a esa parte. Y el impacto que tiene, ustedes saben que para las naftas el indicador de la calidad de emisión es el número de octanos. La calidad de emisión es la capacidad que explote, dicho difícil, la capacidad que tiene la nafta de resistir la detonación para que me dé la mayor cantidad de energía entre un motor. Cuanto más alto el número de octanos, mejor es. ¿Sí? Más o menos ese es el razonamiento. Y en el gasoil, el equivalente al octano de la nafta es el número de cetano. ¿Sí? Es la capacidad de aguantar que uno comprima el gasoil para que el gasoil se junte todo y después cuando se expanda me dé la mayor cantidad de energía posible. Y prácticamente el biodiesel tiene un efecto, lo puede bajar un poquitito, pero es casi un efecto neutro sobre el gasoil fósil que uno lo agrega, ¿sí? Entonces tiene la ventaja. Y ahora vemos. Después vamos a ver cuáles son todas las malas que tiene, ¿no? Disminución de contenido de aromáticos. ¿Por qué? Porque los aromáticos, los químicos, cuando yo era químico también lo quería decir, pero los químicos los representamos como un anillito a los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos es algo que viene en el petróleo, que se concentran en la nafta y el gasoil. Y estos cuando se queman son los que se morfan el ozono. Y después, ya es una inherente al motor mismo, es la eficiencia del combustible. ¿Sí? La eficiencia del combustible. Acá hay gente que más o menos tiene la edad como la mía, ¿no? O sea, cuando un Ford Falcon, ¿sí? O un Chevy de la década del 60 y 70, para tener un motor 3.6 y tener 80 caballos de fuerza, gastaba aproximadamente unos 13-14 litros cada 100 kilómetros. Hoy tenés 200 caballos de fuerza con un motor de 1400 centímetros cúbicos y gastás 8 litros cada 100 kilómetros. ¿Sí? Eso es tecnología, ¿no? Eso es lo que ha evolucionado la tecnología de los motores. Turbo, apertura de válvula variable, todo un montón de cosas que hoy tienen los motores que hacen que se consuma menos combustible, y si se consume menos combustible se contamina menos. En los países, permítanme la licencia, normales, eso tiene un beneficio económico, un beneficio impositivo. La gente que compra autos que consumen menos se le descuentan impuestos, paga menos de matrícula, ¿sí? En otros lados, para incentivar ese tipo de cosas. A nivel mundial, las naftas y los gasoil, hay varias digamos, corrientes sobre qué tipo de calidades tienen que ser. Pero la voz cantante de esto la tienen los tipos que fabrican autos, los tipos que fabrican motores. Esos que fabrican motores, básicamente hay 4 en el mundo. Uno son los europeos, que es la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Otro es la Autoalianza, que son los que fabrican autos en Estados Unidos. Y otros son los que fabrican camiones en Estados Unidos, que es la EMA. Y otros son los japoneses, que son los que fabrican autos y camiones en Asia. En la japonesa están unidos todos
los asiáticos. Y estos tipos establecen, digamos, a través de este documento que se llama World Wide Fuel Charter, que sería la traducción en castellano, sería la Carta Mundial de calidades de combustible, establecen 5 categorías y recomiendan para cada nivel, para cada región del mundo, niveles de azufre, de cantidad de biocombustible, la limpieza de las válvulas de los motores, la cantidad de aromáticos, bueno, una serie de cosas químicas. Esta placa lo único que intenta es comentarles, digamos, dónde nacen esas especificaciones que después va a tomar el gobierno para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que fabricar. Pero fundamentalmente hay una cosa que hoy todas las compañías grandes de combustibles están utilizando, que son los aditivos. Bueno, por eso a veces a mí me preguntan, ¿es mejor, y ahí me meto en IPF, ¿es mejor la Infinia que la Super? ¿Por qué? Entonces la primera respuesta es porque tiene más número de octanos, pero uno no se puede quedar ahí. Segunda, ¿por qué? Porque mantiene mucho más limpio el motor. Y puedo decir lo mismo de la V-Power que de la Super de Shell o de la Premium de Action sobre la Super de Action. Entonces, y eso es tema ponerle la química adentro de la nafta. ¿Para qué? Para poder mantener eso que veíamos ahí, la eficiencia energética de los motores, que el motor siga gastando menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no tiene aditivación, tiene un combustible directamente extraído de la refinería, más el biocombustible, y no le pone nada, ningún tipo de aditivo, esto es un inyector, ¿sí? Y esto es una foto tomada desde la cámara de inyección. Entonces el inyector, y este es con aditivación, que lo que hace, mantiene limpios los agujeritos del inyector, ¿sí? Acá se van tapando y acá uno puede ver que lo mantiene limpio. Y este es lo que los técnicos denominamos el patrón de pulverización de un inyector adentro de un cilindro. Si yo tengo esto, digamos, al no tener esto y tener esto, lo que está pasando acá es que el combustible no se atomiza, no se pulveriza de la mejor manera y lo largo sin quemar por el caño de escape. Y al largarlo sin quemar, estoy gastando más de lo que tengo que gastar y estoy contaminando más. Por eso que hoy, digamos, todos los combustibles que se precien de tal y bueno, tienen que tener aditivaciones para no permitir esto. El otro tema es... Sí, adelante. ¿Qué calidad de aditivo? Hay muchas, digamos, empresas multinacionales que fabrican esos tipos de química y uno las elige en función de las bases. En el caso, por ejemplo, de la industria argentina y en el caso particular de YPF, nosotros tenemos 3 refinerías, ¿sí? La de Mendoza, la de La Plata y la de Plaza Huíncul. Las 3 refinan cosas diferentes y químicamente la nafta termina siendo diferente, aunque el número de octanos sea igual. Entonces yo tengo que agregarle un químico particular para cada uno. Diferente es la refinería de Shell en Dock Sud, que también tiene una característica propia, ellos tienen que agregarle un químico particular para que sea efectivo en esa nafta, ¿no? Y eso se selecciona con ensayos de motores que se hacen en laboratorios, donde uno lo que evalúa es decir, che, ¿cómo van a quedar las piezas del motor? Estas son las válvulas de admisión. Esta es una válvula que no tiene aditivo. Escucha, me olvidé de traer un dibujo, pero un motor convencional, ¿cómo entra? Lo que ya se denominan no inyección directa, inyección común, indirecta. La nafta y el aire entran juntos por el conducto de admisión. Esta es la válvula de admisión, ¿sí? La válvula de admisión, como es la que tapa la entrada de aire y combustible cuando se cierra. Cuando se abre, entra el aire y el combustible, la bujía larga la chispa, se explota el combustible, el pistón baja, y cuando el pistón vuelve a subir, se abre la válvula de escape y salen todos los gases para afuera. Y eso se repite millones de veces.
Todos los componentes que tiene la nafta, que en definitiva son hidrocarburos, carbono con hidrógeno, van dejando residuos a lo largo del tiempo. Entonces, para poner un ejemplo, cuando usted hace un asado, ¿sí? Ponemos el carbón, todo. Hacemos el asado, lo prendemos bien, para que esté bien coloradita la brasa. Cuando ya morfaron todo y se fueron, toda la familia, tenemos que limpiar la parrilla. ¿Qué es lo que quedó? Abajo de la parrilla. Ceniza. Estos son los cenizas. Porque los combustibles, en la parrilla el combustible dentro de la madera o en el carbón. Y eso no hay nada que se queme idealmente. Todo eso debería pasar a dióxido de carbono y agua en la naturaleza, pero no pasa. El motor pasa lo mismo. Si mezclas dos naftas de refinería distintas que tienen distintos aditivos, sí. ¿Tiene algún efecto negativo? No, para nada. No porque hacemos ensayo entre todos, lo que se llama de compatibilidad. No podemos vender algo que... ¿Está estandarizado, digamos, la cuestión de aditivos normativamente? No está estandarizado, pero hay una responsabilidad mundial de las petroleras en cualquier lugar del mundo de que vos podés mezclar la nafta que sea con otra, porque, digamos, un consumidor debe ser transparente a todo eso. O sea, un consumidor sale de Buenos Aires y cargó en YPF. El tipo llega a Rosario y carga en la Shell. Tuvo que venir a Córdoba y cargó en una Action. Pasó por otro lado y cargó, qué sé yo, en Puma. El tipo le tiene que andar igual. Y otra pregunta, las ventajas que tiene una nafta infinia sobre una nafta común, usted las dijo. ¿Entre el gasoil infinia y el gasoil común son las mismas ventajas? Sí, los tres parámetros que se utilizan para diseñar un combustible o para optimizar un combustible es la calidad de ignición. La calidad de ignición es el número de octano o el número de cetano. El otro es la limpieza, o sea, que haga esto, que me permita que los inyectores no goteen, no lloren, como se dice en los talleres. Y lo otro es que las válvulas no se ensucien. ¿Sí? Esos son los tres parámetros: son calidad de ignición, limpieza y bueno, y que se queme, ¿no? La eficiencia energética. Digamos, que tenga la facilidad de quemarse todo. ¿Por qué? Porque si yo hago una nafta en una refinería y esa nafta la hago muy pesada, en el motor no se va a terminar de quemar. ¿Sí? Entonces, esas son las tres cosas básicas que se tienen en cuenta para diseñar una nafta. Y después, digamos, el otro tema es la corrosión. ¿Por qué pongo la corrosión acá? ¿Qué es la corrosión? La corrosión es el ataque de los metales por parte de un agente externo. Y cuando, les voy a poner un ejemplo muy sencillo que seguramente todos lo hemos visto alguna vez. Si yo agarro un martillo y lo mojo, lo dejo en el patio, al otro día, ¿qué tiene el martillo? La parte metálica, ¿eh? Bueno, eso es corrosión. ¿Sí? O sea, el agua va trabajando sobre el metal y va generando el óxido del metal. Una reacción química. Eso pasa adentro de la pieza del motor. En definitiva, en un laboratorio lo representamos nosotros con un testigo metálico que lo ponemos y decimos, che, esto es como la nafta con el alcohol cuando se mezclan vírgenes que no tienen protección, y esto es cuando le ponemos los empunjes que le ponemos para las aditivaciones para que se la pueda proteger. ¿Sí? Estas son las calidades, no lo voy a aburrir con esto, paso hoy, pero solamente para que tengan presente lo que ustedes venden en sus empresas. Es una cosa que el gobierno lo limita o lo tiene estandarizado mediante una resolución del Ministerio de Energía, ahora Secretaría de Energía, la resolución 5 del 2016, y donde acá tiene las propiedades físico-químicas, los números de octano que tiene que tener, todo eso, y acá fundamentalmente para que ustedes vean esto que está acá, que es el contenido de bioetanol. ¿Sí? ¿Cuál es?
la regulación que tiene el Estado sobre el contenido de bioetanol, que es el 12%. ¿Es el 12? ¿No puede ser el 10? A ver, la resolución está escrita para el demonio, Claro. pero toda la industria y el mismo gobierno entiende que tiene que ser el 12. Entonces podemos, no, Alberto, le podemos poner 11,8 o 12,2 por el error de los inyectores en las terminales cuando las formulamos. Pero no puede ser 14 o un 10, exactamente. Pero yo, perdón, había Sí. escuchado en un momento que una petrolera no lo estaba cortando. Eso puede ser porque, a ver, eso puede ser cuando uno no corta la nafta, el mercado es así. Hay una cantidad de alcohol determinada en el país que lo fabrican los alcoholeros que fabrican a partir de caña de azúcar o los alcoholeros que fabrican a partir de maíz. Río Cuarto, ¿sí? El polo maicero por excelencia de la Argentina. Todo ese alcohol es 100, ¿sí? Vamos a hacer un número redondo, 100. La Argentina tiene 100 de alcohol. Entonces dice, che, ¿cómo repartimos este alcohol en todos los fabricantes de nafta? Dice, bueno, entonces, che, YPF, ¿cuánto? El gobierno tiene lo que se llama el market share de cada empresa. Entonces dice, che, YPF, a vos te damos el 56%. Shell, a vos te voy a dar el 18%. Acción, a vos te voy a dar el 13%. Y así el gobierno reparte los cupos de alcohol, ¿sí? Y le fija el precio. Pero así es. Produjo más esa petrolera y se quedó sin... No, entonces ahí viene todo esto primero para explicar cómo se distribuye el alcohol y después por qué una petrolera puede no cortar la nafta. Primero que cortar la nafta con alcohol o biodiesel o el gasoil con biodiesel es obligación. Es una ley, es como cruzar un semáforo en rojo. Cuando no se corta, puede pasar, porque los cupos no alcancen, ¿sí? Puede pasar porque la planta que alimentaba a esa petrolera tuvo un paro de emergencia, la planta alcoholera tuvo un paro de emergencia, o puede pasar que haya una disputa de precios. Los alcoholeros dicen, sí, el precio que me están pagando no me alcanza, no te lo veo. ¿Sí? Eso no podría pasar porque están obligados a vender, pero pasa. Y luego otra pregunta, ahí no todos hacen la carrera física. Muchos les importa. Hoy la importación de combustible, En general, hay una empresa que se dedica a importar nada más, que es Trafigura, que es Puma. Puma tiene, digamos, bueno, básicamente tiene una refinería chiquita en Bahía, pero su fuerte es traer barcos de otro lado y vender hasta donde le da el margen y la logística, vende los productos y esos productos son de calidad estándar, ¿sí? Definitivo. Después las otras petroleras, digamos, ponemos los productos, salvo el caso de YPF, y lo tengo que decir, el caso de YPF es que YPF tiene una responsabilidad social mayor que todas las demás, porque YPF, si nosotros no llevamos combustible a Tierra del Fuego se van todos. No hay otra cosa que no sea YPF. O sea, si YPF se va, no anda el hospital, no anda la policía, no funciona nada. Pero no hay otra razón, digamos, porque los combustibles más radioactivos que los otros es Sí, o sea, es una base fósil más el biocombustible, no hay otra razón. ¿Por qué uno lo hace premium y otros lo hacen premium? Por una cuestión de mercado, básicamente por una cuestión de mercado. Y estrategias comerciales, ¿no? Y estrategias comerciales. O sea, yo me sorprendería después de 40 años en la industria que Shell venda naftas sin aditivar. Porque históricamente la política de Shell fue vender nafta de muy buena calidad.
Y siempre Shell ha sido, digamos, a nivel mundial, no digo solamente en Argentina, a nivel mundial, uno entra en internet nada más y lo tiene que ver, está en todo el mundo, y, digamos, su publicidad, ¿cuál es? La calidad de los productos. O sea, me sorprendería eso. Hay otras empresas que no. Hay otras empresas que su estrategia es poner volumen, nada más, ¿sí? Al precio más conveniente, ¿sí? Así que, bueno, creo, más que nada, digamos, son las resoluciones y... Después, para que tengan una idea, que no todas las naftas, digamos, la nafta que se vende en todo el país no son iguales en el sentido de la especificación que necesitan, por ejemplo, para que el auto arranque a la mañana, ¿sí? Esto no tiene que ver con la calidad intrínseca de la nafta, si va a ensuciar más, si va a ensuciar menos, si me va a dar más kilómetros, menos kilómetros, sino de la capacidad para que un auto arranque en frío. De Argentina, como es un país tan dispar desde el punto de vista climatológico, no es lo mismo el norte del país, norte, digamos, lo que para la Secretaría es el centro, ¿sí? O el sur, porque las temperaturas son diferentes. Y acá yo tengo, en el NOA, por ejemplo, tengo temperaturas más altas y tengo presiones mucho más bajas, ¿sí? Entonces, si yo no regulo la presión, lo que se llama presión de vapor de la nafta, ¿qué es la presión de vapor de la nafta? ¿Vieron cuando ustedes cargan un tanque? Todos los humitos que salen del tanque, bueno, eso fundamentalmente es butano, que está puesto en la nafta para que cuando a la mañana temprano hace mucho frío, le demos arranque, el motor explote inmediatamente y no le guste, ¿sí? Entonces, eso hay que regularlo y se regula, digamos, se regula de acuerdo al tipo de combustible, al tipo en la zona, y también en función de cómo la estacionalidad, cómo las temperaturas cambian a lo largo del año, ¿sí? Esto para que tengan idea que no es la misma nafta en términos de volatilidad, en términos de cantidad de livianos que se vende en Tierra del Fuego a la que se vende acá en Córdoba. Claro, pero ¿en Córdoba se vende siempre la misma o de acuerdo a la... No, por ejemplo, del año, nosotros tenemos el norte, ¿no? El norte. Entonces, el norte acá vos tenés del 1 de noviembre al 31 de marzo, tenés la tipo A. Y estos son en unidades de presión que son kilopascal. Esto en PSI, que son los que estamos acostumbrados para poner la goma del auto, son 10 PSI. Calculen que un auto tiene, la cubierta tiene 30. Cuando le ponemos, bueno, la nafta tiene que tener una presión positiva sobre la atmósfera de 10 PSI para que del 1 de noviembre al 31 de marzo tenga esa presión y pueda, digamos, los autos puedan arrancar bien acá en esta zona. Cuando vamos del 1 de abril al 31 de octubre, vamos al tipo B. Tiene que tener un poquito más, son 12 PSI. ¿Sí? Entonces ahí es, por eso esto está establecido, digamos, por región y por temporada para tomar en cuenta las temperaturas de la Argentina, ¿sí? O sea, ser un país largo nos complica, ¿no? No es fácil. No es fácil, sí. A ver, tenemos esta estructura, es la misma estructura de Estados Unidos, ¿eh? Pasa que Estados Unidos no tiene a lo ancho. O sea, el concepto de cómo hacemos la especificación en Argentina, cómo lo hacemos, digo, a nivel país, es lo mismo que en Estados Unidos, pero nosotros lo hacemos a lo largo, los yanquis lo hacen a lo ancho. YPF también lo hace lo mismo con gas licuado, porque queda propano butano. Claro, pero no es lo mismo. Mucho butano en el norte y pone mucho propano. Exactamente, no es lo mismo digamos, el gas el LPG, de vapor. La garrafa que se vende en verano que la que se vende en invierno, y la que se vende en el norte y la que se vende en el sur, ¿sí? Es diferente. Este es el tema del gasoil, las especificaciones, la misma resolución, y acá está, digamos, el contenido del biodiesel que dice que es del 10%, ¿no? Para todos los gasoiles de la Argentina, todos los gasoiles de la Argentina tienen que tener ese 10% de biodiesel. ¿Y cómo se compra o se distribuye el biodiesel? De la misma manera. Hay
todos los que fabrican biodiesel dicen son 100, después se distribuyen de acuerdo a la participación de mercado que cada compañía tiene. La industria del biodiesel es bastante más particular que la del alcohol, porque la gran industria del biodiesel en Argentina no vuelca el biodiesel al mercado interno, sino que está preparada para exportarlo, y el biodiesel que se usa en el mercado interno, la mayoría viene de las pymes o de las industrias regionales, ¿sí? Mira, por ejemplo, Terminal 6 de AGD, Cargill, los grandes traders de grano son los que tienen las plantas más grandes de biodiesel en San Lorenzo, en Santa Fe, y ese biodiesel es para exportación. ¿Sí? Ingeniero, Sí. ¿puede ser que la biodiesel lo corten con un 10% del bioetanol también? ¿Habría un bioetanol? No, porque si no el gasolero le sacaríamos los pistones por el caño escape. Sí, la presión que se generaría sería insoportable. Bueno, y esto es más o menos en qué lugar nos encontramos con respecto a... Acá nosotros tenemos el azufre, ¿sí? En el gasoil grado 3, que es el gasoil lo que se denomina premium, son las 10 partes por millón de azufre. 10 partes por millón y nada es lo mismo, no se puede bajar más, ¿sí? O sea, imagínense, 10 partes por millón es una unidad geoquímica, hablamos así acá, digamos, y creemos que toda la gente nos entiende. Imagínense 1 millón de personas, ¿sí? Y que de ese 1 millón de personas saco 10. ¿Cambió algo? No cambió nada. Tengo 1 millón de personas menos 10 tipos, nada más. Bueno, esto es eso. Esa es la concentración de azufre que tiene, ¿sí? Somos un país complejo, somos así como en política y en muchas cosas somos un país complejo. En el tema de especificaciones también tenemos 2 tipos de gasoil para la región. El gasoil grado 2 lo dividimos en un gasoil de alta densidad poblacional y otro de baja densidad poblacional. Y hoy hablaba acá con uno de ustedes, hablaba con él que el gasoil de alto azufre se vende en las ciudades de pocos habitantes. Entonces, Carlos Paz tiene gasoil de alto azufre, 1500, ¿sí? Y Córdoba tiene gasoil de 500. Dice, ¿y por qué? Bueno, la resolución dice eso, es como hay que venderlo. Pero producirlo uno no va a ser más caro. O sea, el que tiene más azufre debería ser más barato. Lo que pasa que hoy, en la práctica, ese contenido de azufre es mucho más bajo de lo que dice la especificación. Y ahí vuelvo al caso nuestro. En el caso de YPF, el 500 se transforma en 200 en la realidad. ¿Sí? Son 200 partes por millón de azufre. Y en el caso del 1500 se transforma en 600. O sea, eso es lo que ese 500 y 1500 son máximos, ¿sí? O sea, tengo la vara puesta acá, ¿sí? Entonces yo no tengo que pasarme de acá, pero de cero hasta acá me puedo poner en el lugar donde puedo. ¿Pero el azufre hace la calidad de combustible en cuanto a la eficiencia o no, es únicamente cuestión? Es una cuestión de contaminación. ¿Contaminación o daño al motor? Disculpen. ¿Contaminación o daño a los motores? Aquellos que tienen lo que se denomina la válvula de recirculación de gases, se llama la válvula EGR, ¿sí? Cuando trabajan muchas veces, digamos, en frío, el gasoil en el primer momento de un diésel no se termina de quemar, y entonces ahí es donde se concentra la mayor cantidad de azufre sobre esa válvula y es la que se termina picando si el gasoil tiene mucho azufre. Prácticamente, eso digo prácticamente porque uno no puede saber todo, pero prácticamente en la Argentina eso no existe más. Hoy no existen más problemas de inyectores, de taponamiento de inyectores por azufre. No digo solamente por el combustible de YPF, sino por el de todas las compañías. Sí. El biodiesel, por ser el origen del vegetal, sí. ¿también tiene contenido de azufre o no? No, tiene cero.
Tendrá alguna partecita natural, pero La otra vez escuchaba una información, un noticiero, que Argentina es uno de los mejores países del mundo en la producción de biodiesel por el tipo de soja. siembra y soja que Sí. tenemos nosotros. sí, también, y ahora vamos a la parte, digamos, donde lo matan al muchacho de la película. Bueno, este mapa explica un poco cómo los países, la concentración de azufre en los combustibles de los diferentes países, ¿no? Acá, los que son más oscuros son los que menos azufre tienen, ¿sí? Y no se toman los combustibles premium, ¿no? O sea, este en el caso de las naftas, y en este caso, en 2017, todavía esta organización no había registrado que la Argentina tenía 50 partes por millón en lo que es la nafta premium, ¿sí? Esto es lo mismo para el gasoil. Acá tampoco se consideró el gasoil grado 3 de la Argentina. Y digamos, y esto es, digamos, son muy pocos países. Esto es cuántos países, los países rojos son los que tienen un solo tipo de gasoil, ¿sí? Estados Unidos, Europa, Rusia, China. Estos países marrones son los que tenemos varios tipos de gasoil. La tendencia va a ser ir a un solo tipo de gasoil, ¿no? Sí. En el tiempo sí. La tendencia es que desaparezca. Inglaterra dice que en un par de años no va a... ¿El gasoil? Los autodiesel. Y va en concordancia con la fabricación de los automóviles. Sí. Están sacando, principalmente los europeos, a partir del año 2014, el World hizo un quiebre, porque el problema empezó con el dióxido de carbono y terminó con los óxidos de nitrógeno. Sí. A medida que porque hoy en el inyector de un auto diésel estoy metiendo 2000 watts. Sí. Meter esas presiones, el aire está formado por nitrógeno y oxígeno. A presión ambiente es el problema, porque yo pongo el oxígeno y el nitrógeno a 2000 watts, la temperatura de 1000 grados centígrados, ya se empiezan a desconocer el oxígeno y el nitrógeno. Sí, ese es el problema del óxido y nitrógeno, que Europa empezó a decir, no está vendiendo los autos diésel a nosotros, pero está vendiendo para y ahora ya no lo permiten. Prácticamente el mercado argentino no tiene autodiesel, ¿no? O sea, pero Europa está cambiando. Sí, pero el motor diésel, digamos, a ver, hoy el mercado mundial de combustible, de motores, es autos de pasajeros, los que andamos normalmente, los mortales, son nafteros. Medio de transporte público, o para llevar mercancías, diésel, ¿sí? Por lo que explicaba un poco hoy, por lo que decía el señor también, el óxido de nitrógeno, los materiales, el hollín, todo ese tipo de cosas, el gasoil se está sacando de los grandes centros urbanos. ¿Por qué se está reemplazando? Una de las cosas por las cuales se reemplaza es por el gas natural, ¿sí? O por los medios públicos de transporte masivo, como son los subtes, o digamos los tranvías y todo ese tipo de cosas. Pero el motor de combustión interna, no sé, tuvimos hace poco en Alemania la conferencia de todos los fabricantes, y el motor de combustión interna tiene una larga vida todavía, ¿no? Le podremos poner un híbrido, ¿no? Seguramente va a mezclarse con motores híbridos fundamentalmente para llevar gente en las ciudades, ¿sí? Que son los centros donde más contaminaciones hay. Pero cuando uno tiene que hacer 1000 kilómetros, imagínense alguien trayendo mercadería desde Comodoro a Córdoba. ¿Dónde carga? Esa infraestructura, sí hay infraestructura, pero ¿quién la paga? Es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, y el diésel resuelve eso, porque uno la energía la lleva en la mochila del camión directamente. Entonces, los motores todavía tienen una vida bastante larga. Perdón, sí. No, en noviembre un cordobés va a presentar un vehículo eléctrico que se va a llamar Bosch, debe haber salido en todos los diarios, y él dice que
que bueno, que va a ser una revolución del mercado. Un cordobés importante, ¿no? Sí, sí. No es una persona. No, a ver, el vehículo eléctrico, o sea, la tendencia es decir, ¿cuál es el problema del vehículo? No problema, pero ¿cuál es la etapa del desarrollo del vehículo eléctrico? Hoy la etapa del desarrollo del vehículo eléctrico es cómo se hace que las baterías que tenga un vehículo tengan la eficiencia en el sentido de cuánta energía me da para hacer muchos kilómetros. Y eso es el cuello de botella científico que hay hoy en el mundo, asociado a un costo razonable. Yo le puedo poner una batería, pero que sale $1 millón, a veces en un auto, asociado a un costo razonable. Entonces se entiende que la mejor ecuación hoy es tener un motor de combustión interna, naftero, muy eficiente, y tener la hibridización. Léase para el Prius. ¿Sí? El ejemplo, ¿no? El Toyota. Hay otro, ¿no? Pero un poco ese es el sentido. Que uno pueda estar en una ciudad y anda eléctricamente y sale y se tiene que ir de acá a Buenos Aires y lo pasan hasta y no tiene problema. ¿Sí? Entonces ese es el tema. Ahora, si nos vamos a la Argentina, nos damos vuelta de las tendencias mundiales, nos miramos el ombligo y decimos, che, ¿cuánto me sale un auto de esos acá? Sale una fortuna. ¿Y cuál es el beneficio, aparte de sentirme bien como ciudadano, de que no voy a contaminar? Sí, pero la electricidad está generada, no está generada toda por... Bueno, ese es el otro inconveniente. ¿Y después qué hacemos con la batería? Sí, pero antes de llegar a eso, lo que dice Gabriel, ¿no? Lo que dice Gabriel. Para generar esa electricidad. Nosotros generamos el 50% de la energía quemando hidrocarburos. Entonces digo, ¿qué sentido tiene? Ahora sí. A ver, si yo lo tengo, soy dinamarqués y la genero con molino del Mar del Norte, y está buenísimo. José, conforme lo contaste al comienzo, que el 30% de la contaminación se produce por el tráfico y el híbrido parece bajar un 70% el consumo de la quema de combustible de 10 litros a 3, digamos, ahí está la solución por lo menos inmediata. Digamos. Sí, pero el problema es económico, pasa a ser económico. El problema pasa a ser económico. Pasa ante esa situación que vos bien la definiste, la situación es inmediata. Ahora, decir, che, el híbrido, o el híbrido enchufable, que yo lo cargo, la energía que yo le pongo, ¿quién la generó? La generó un tipo quemando hidrocarburos en Central Costanera. O la generó un tipo en Salto Grande con el salto de agua, buenísimo. Ahora, si lo hizo un tipo quemando combustible en, no sé, en alguna, donde haya motores térmicos, donde los pueblos fundamentalmente es la solución inmediata, poner un motor y generar energía, eso no tiene beneficio. Y el otro problema es la eficiencia del uso eléctrico, ¿no? ¿Cuántos kilómetros puedo hacer con pasando la electricidad? ¿Sí? Entonces, hoy el mundo está discutiendo todo eso. Y sí, miramos los salones de los automóviles, miramos todo, sí, está todo bárbaro. Tesla, está todo buenísimo, ¿sí? Pero está bien, cuando llego a fin del día, todo hacemos una cuenta, ¿no? Me entra tanto y gasto tanto. ¿Cuánto me sale? Ese es el problema. Hoy me preguntaban, digamos, el tema del azufre de los combustibles, ¿no? En las naftas, en 2006, las naftas de Argentina, tanto la premium como la super, tenía 300 partes por millón y eso se ha ido bajando. Fíjense, en 2010 ya la nafta premium, las naftas premium del mercado tienen menos de 10 ppm y en 2022 la nafta, acá la super continúa con 150 todavía y en 2022 va a pasar la super va a pasar a 50, se divide por 3, ¿no? Se baja 3 veces la concentración de azúcar. Y el gasoil,
si nos vamos más atrás, veníamos de 3.000, ¿no? 3.500 partes. 3.500 partes es 0,35%, 0,35%, para que lo manejemos en porcentaje que es más fácil. 2006 teníamos estos valores, este era cuando se lanzan los gasoileuros en Argentina, tenían 500 partes por millón, 1.500 y 2.500, en 2012 se reducen, en 2019 el gasoil de 2.500 se lleva a 1.000 y en 2022 el gasoil grado 2, que hoy es 500 y 1.500, se lleva a uno solo, que va a ser de 350 máximo de azufre, y continúa el gasoil grado 3, ¿no? Ese es el sendero de disminución de azufre de la Argentina. Los países que tenemos 2 grados de gasoil es únicamente por una cuestión de costo, digamos, de la producción. Sí, y por una cuestión de los motores que tenemos. O sea, la Argentina tiene un parque, en los últimos 10 años 10-15 años se modernizó mucho el parque, pero todavía tenemos los 11-14, tenemos una cantidad ingente de vehículos de tecnología viejísima que no tienen ningún efecto, disculpe, salvo generar menos dióxido menos azufre, que no tiene ningún beneficio desde el punto de vista de quemar una cosa u otra, salvo el contaminante. Por lo que vi en el mapa, digamos, son todos los países subdesarrollados, digamos, lo que tienen. Sí, porque para bajar el azufre tenés que poner plata, de las inversiones en la refinería. Y no se hace de un día para el otro. Porque aparte el azufre que le sacás al petróleo lo tenés que poner en algún lado. Salvo hacer toneladas de barrita de azufre para los dolores del cuello. Un fertilizante por el agua. Francia se hacía el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, pero el ácido sulfúrico también encuentra, digamos, que si vos no tenés una industria pesada muy grande que utilice el ácido sulfúrico, tampoco lo tenés. Y exportar ácido sulfúrico no te lo paga nadie. ¿Y qué se hace actualmente? Fertilizante, la mayoría va al fertilizante. ¿No le hacemos terapia? No, porque el azufre se combina químicamente con otros compuestos y eso después fundamentalmente se utiliza como un fitosanitario. El azufre en sí, el azufre elemental, el amarillo, el de la barrita, que es azufre el puro, eso tiene fuertes propiedades antisépticas para las plantas. ¿Sí? Uno rocía la planta con azufre, no soy ingeniero agrónomo, y los bichitos no van. ¿Sí? ¿Y la urea en los nuevos, el Euro 5? Sí. ¿Es por la cuestión de la calidad del combustible o por la contaminación? No, es por la contaminación. Es para bajar lo que decía el señor y lo que explicamos al principio, los óxidos de nitrógeno. Cuando vos tenés, como tenés 79% del aire es nitrógeno, cuando vos combustionás, el 79% de lo que te sale por el caño de escape son óxidos de nitrógeno. Esos óxidos de nitrógeno son malísimos. Son muy malos desde el punto de vista del medio ambiente y la contaminación humana. Para bajarlos se le inyecta urea. La urea no es más que ponerle amoníaco. El amoníaco reacciona químicamente, es una reacción química que se produce con un catalizador, ¿sí? Se produce agua y se produce nitrógeno como el que respiramos. Para eso se pone la urea. Invento alemán de 1874. O sea, la urea que llevan los camiones hoy. Pero era para que no contamine nomás. Ya estaban pensando en no contaminar. Claro, porque en Alemania tenían problemas de la contaminación de las ciudades por la quema de carbón en las calderas. Las calderas en el siglo XIX estaban en el medio de los pueblos. Entonces el tipo quemaba y la chimenea tenía 20 metros y
y hacía así y tapaba a todos los tipos que estaban alrededor. Entonces un alemán, como la mayoría de ellos son inteligentes, se le ocurrió, ¿qué podemos hacer para hacer esto? Bueno, dice, regamos los gases con amoníaco adentro de la caldera y eso elimina la salida de los óxidos de nitrógeno. Después Mercedes-Benz lo tomó, Mercedes-Benz fue la que lo tomó ese ejemplo y lo llevó a la industria automotriz, ¿sí? El consumo no le hace nada. No, a ver, es independiente del consumo. Ahora, dicho esto que es independiente del consumo, dicho esto, ustedes sabrán que hay dos tecnologías de los camiones diésel para hacer Euro 5. Una la que usa urea y otra la que no usa urea. La que no usa urea, fundamentalmente, acá la podemos ver en los camiones MAN, que hay poquitos, o los camiones Volkswagen. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque llegan a los mismos niveles de contaminación, al mismo nivel de la norma. El tema es que las tecnologías que no usan urea se llaman de recirculación de gases de escape. Parte de los gases de escape los saco y los vuelvo a meter al cilindro. ¿Sí? Eso baja la temperatura de la combustión y se generan menos óxidos de nitrógeno. Pero eso me penaliza el consumo. Y ese tipo de motor gasta un 5% más que el motor de urea. Por eso la tecnología de urea fue la que prevaleció en los motores de urea, porque es más económico digamos, en el transporte, ¿no? Pero ¿saben lo que está pasando acá? Le han buscado la forma. Con los chips. Sí, y ahora resulta que no se usa urea, se contamina y estamos locos. Sí, pero a Volkswagen le fue muy mal, va a pasar el óxido de nitrógeno a nivel mundial. El tema todavía está pagando las deudas en Estados Unidos de las multas que tiene. El tema que cita el señor fundamentalmente tiene que ver con el apego al cumplimiento de las normas que tenemos como sociedad, ¿no? Hacerse los controles, no se hace. No se hace. A ver, Brasil en eso es un ejemplo. En Brasil la policía rodoviaria, que es la policía de control, va, le mete, yo lo he visto personalmente, le mete el cañito, digamos, le mete el sensor en el caño de escape. Y si el tipo está contaminando o chipió, le puso el chip al vehículo o chipió el motor, tiene causas penales. Digo, puede ir hasta 6 meses preso. ¿Sí? Y entonces se están cuidando mucho más. Acá el problema es que nosotros compramos un camión Euro 5, lo sacamos y digo, che, me meto en Mercado Libre, me voy a Warner, compro el chip, le meto el chip, listo, no uso más urea. ¿Está bien? Bueno. Alguien, a ver, la autoridad de aplicación está para controlar. Es como todo. ¿Sí? Sí. Por eso es una responsabilidad, digamos, de todos. Es cierto que existen los chips y se está, porque uno lo ve, YPF vende urea, ¿no? Entonces vos ves la cantidad de litros que se venden en el gasoil y ves la cantidad de litros de urea y dices, che, acá hay uno que se la está tomando esto. ¿Sí? Bueno, esto es un poco para que tengan idea cómo es la diferente de etanol en otros países de la región actualmente. Sí, bueno, el que destaca es Brasil, que tiene el 27% de alcohol en la nafta, aparte de tener alcohol puro, ¿no? Brasil. Motores flexibles. Motores flexibles son los que andan acá. Sí, son los motores flexibles. Y acá no se le dejaron fabricar frío. Depende como todo en Argentina, es opinable. Pero ahora, en este momento, va a salir la versión que lo quieren poner. Por eso, ahora, después vamos a ir ahí a los chumeríos de último momento de la revista Pronto. Esto es cómo ha evolucionado la mezcla de alcohol, digamos, desde el 2010, que se puso, digamos, en Argentina, cómo ha evolucionado el 10, del 2014, del 5 al 10 se pasó del 2010 al 2014,
y a partir de 2016 tiene 12. Y esto es cómo ha ido creciendo la cantidad de biodiesel en el gasoil, ¿sí? El bioetanol, características del bioetanol. Lo que decía hoy, esto del dióxido de carbono que lo emite y lo vuelve a tomar la planta, digamos, es renovable, ¿sí? Se puede extraer por fermentación del azúcar, con la caña de azúcar, o se puede hacer por vía química con el maíz. Y mezclado con la nafta, digamos, hasta el 12% no se requieren modificaciones en el motor, que es lo que tenemos hoy. Incrementa el octanaje. El poder calorífico es inferior al de la nafta, o sea, yo consumo más combustible con lo más etanol le agrego, ¿sí? Un dato no menor a tener en cuenta cuando, digamos, la eficiencia de con 1 litro de nafta sin etanol hago 100, para decir algo, con 1 litro de nafta, como tiene Brasil hoy, con el 27% hago 70 y con el 12% que tenemos nosotros hago 96. ¿Sí? O sea que es cuestión ambiental nomás, digamos, el corto. Es una cuestión ambiental y es una cuestión, sí, evidentemente es ambiental porque el rendimiento en kilómetros no te lo da. Económico, digamos, con respecto a... No. Y económico porque vos te estás despegando de una producción de petróleo. Sí, aparte de consumir un recurso que es renovable. Consumís un recurso que... Bueno, esa es la parte ambiental, ¿no? Y tiene una particularidad que impacta sobre lo que llamamos la volatilidad de la nafta. El etanol, si el señor, hay una propiedad que se llama calor latente de vaporización. El calor latente es la cantidad de temperatura, la cantidad de calor que yo le tengo que dar a un producto para que se evapore. Yo al agua esta le tengo que dar, cuando yo la pongo para tomar mate, ¿no? La pongo arriba del horno, la prendo el fuego y estoy dando calor. ¿Para qué? Para tener el agua caliente. Para que se evapore toda la nafta, para el agua, para que hierva toda la nafta, le estoy entregando una propiedad que es física para todas las propiedades, que es una constante, que se llama calor latente de vaporización. Eso es mucho más alto en el alcohol que la nafta. Y ese por ese el problema que trae, es que cuanto más alcohol tengo, más me cuesta arrancar el auto en invierno. ¿Sí? Tiene que tener más calor. Pero más frío va a trabajar el motor. Porque tiene que tener más calor. Entonces, la industria brasilera de autos, ¿cómo arregló eso? Con precalentadores, como los gasoleros de... No es exactamente igual, pero el principio físico es el mismo. Pero también, vuelvo a insistir, el auto va a estar más frío. Y países como Brasil van a tener un sistema de refrigeración mucho menor. Eso fue una variable que la usan, sí. En el biodiesel se lo denomina por su sigla en inglés, bueno, FAME, que viene del acrónimo en inglés, fundamentalmente de la soja, en la que hay FAME de muchas cosas, biodiesel de muchas cosas, de algodón, de grasa de pollo, de grasa de cerdo, pero bueno, nosotros somos sojeros por antonomasia y lo sacamos de la soja. Y mezclado con gasoil en proporción al 10% no requieren adaptaciones de los motores. ¿Qué es lo que pasa? Se incrementa la densidad y la viscosidad, tiene una ventaja que es la lubricidad para la bomba inyectora, o sea, el biodiesel es más lubricante para la bomba inyectora de los diésel, ¿sí? Eso es una propiedad a favor. La propiedad que tiene en contra es que ustedes saben que el gasoil, cuando yo bajo la temperatura, la nafta no se nota porque no se congela, pero el gasoil cuando bajo la temperatura llega a un punto que se congela, se hace una vela, una parafina, tiene parafina como tiene la vela. El biodiesel lo que tiene es que impacta sobre eso y lo perjudica aún más al gasoil, ¿sí? O sea, se pone duro antes, por decirlo de alguna palabra. Por decirlo de alguna manera. Ahí leo que dice cetano, por lo tanto el índice de cetano aumenta.
Incrementa el índice de cetano. Yo no quería. El índice de cetano y el número de cetano son dos cosas diferentes. El número de cetano es el físico del número que son dos, más o menos quieren representar lo mismo. Pero uno se mide en un motor, que es el número de cetano, y el otro el índice, mediante un cálculo matemático con la destilación del gasoil. Como uno aumenta la densidad porque el biodiesel es más denso que el gasoil, aumenta ficticiamente el índice de cetano. Entonces dice, parece que tengo un gasoil mejor, pero no lo tengo. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta. En Brasil, nosotros vivimos en Brasil y cuando le poníamos mucho índice, era porque se hacía una especie de base en el tanque. Acá pasa ahí. Sí. Exacto. Bueno. A ver, ahora vamos. No, pero lo vamos tratando porque en definitiva, digamos, era para terminar de ver este tipo de cosas y que ustedes puedan preguntar. El biodiesel es algo es vegetal, ¿sí? Es vegetal. Imagínense el biodiesel como es el aceite de soja. Los aceites de soja son ácidos, ácidos, se lo denomina ácidos grasos. Mediante una reacción química los transforma en otra cosa que los químicos llamamos ésteres, pero son primos hermanos. Cuando ustedes van a una fonda a comer y ven la botella de aceite arriba de la mesa, ¿sí? Así, la botella, agarran la botella y se queda pegada la botella. ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, esa es la oxidación del aceite. Eso mismo le pasa al biodiesel. Cuando uno se queda pegado con la mano, digamos, pues si el aceite de adentro es líquido y esto de afuera es sólido, es como un barniz, ¿sí? Bueno, eso es lo que empieza a formar la babasa, eso es la oxidación del biodiesel. Eso se forma porque el biodiesel tiene mucho más oxígeno en su molécula, digamos, tiene mucho más recovecos en su molécula y puede tomar el oxígeno del aire. Al tomar el oxígeno del aire, le puse la botella. Al tomar el oxígeno del aire, es como que fabricara un plástico, que son estas cosas que están acá, o se ven mucho mejor cuando tenemos mucho gasoil con biodiesel de mala calidad pasando muchas veces por un mismo lugar. Es un filtro. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, no es gasoil. Esto que está acá son se lo llama monoglicéridos, son moléculas muy grandes que tiene el biodiesel, ¿sí? Y que vienen de su fabricación natural, y a partir de la oxidación del biodiesel con el oxígeno. Aparte de eso, la naturaleza, esto se sabe recién, se ha empezado a conocer recién ahora, y gracias a, digamos, las investigaciones de la Universidad del Litoral, del ingeniero Querini, que es un capo en tema de calidad de biodiesel, el tipo, si uno tiene seca, ¿sí? Produce soja con seca, la semilla, el porotito de soja, ¿sí? El porotito de soja, lo que hace, genera más cáscara para guardar más la humedad. Al guardar esa cáscara, generar más cáscara, esa cáscara tiene más componentes, ¿sí? Más componentes químicos que después van a tender a dar eso. Cuando uno tiene soja con una humedad muy alta, la cáscara del porotito de soja, eso se llama, tiene un nombre químico, terol glucósido, otra cosa son, pero el concepto es lo mismo. La semilla se protege menos y hace menos daño. O sea, todo tiene que ver con todo acá. Entonces, el biodiesel se fabrica de una determinada manera y hay que ser muy estricto en el control. Y ahí tenemos
digamos, la Argentina tiene un inconveniente en el tema de la fabricación del biodiesel, que son las capacidades de las plantas que fabrican biodiesel. Tenemos las plantas más grandes del mundo, que no se graba esto, pero las mandamos para exportación. Y tenemos las plantas más chiquitas que son las que usamos nosotros. ¿Sí? Alberto lo sufre o lo disfruta todos los días cuando vienen los camiones de biodiesel, lo tiene que bajar, hacerle contaminantes totales, hacer densidad, hacerle todos los ensayos para que después, mezclado con el gasoil, no nos pase esto. A ver, y a veces nos pasa esto aunque el biodiesel esté bueno. Aunque el biodiesel esté en la calidad perfecta y todo lo demás, en el sur, ¿El corte del biodiesel responde al acuerdo de París o es...? No, es una de las soluciones que la humanidad encontró para generar menos dióxido de carbono en el mundo. Porque es barato y se produce mucho. Pero es opcional, digamos, de cada país cortarlo o no. Sí. Chile no le pone biodiesel. Nada. Tienen que importar. Chile no le pone, pero bueno, pero Chile tiene una economía que Chile no puede sembrar. A ver, no puede sembrar nada. Puede sembrar uva nada más. Ingeniero. No tiene una capacidad de tierra como tenemos nosotros para tener extensiones, ¿no? ¿Es biodegradable el biodiesel? Sí. Y eso lo hace que se degrade, porque se lo guarda en un tanque. Exactamente. Pasa de un año a otro cuando está guardado en un campo. Bueno, se produce ahí viene la otra cosa que yo le quería contar. Esa oxidación, que yo la represento, y acuérdense cuando vayan a comer a algún lado y manoteen la botella de aceite, acuérdense lo que yo les digo, ¿no? Y más si está puesto en un aceiterito chiquito. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es la costumbre de uso y costumbre que tiene el chacarero, el productor, en temas de gasoil? El tipo dice, compra gasoil, y más, ahora conviene comprar, no sé cómo está el dólar hoy, pero la última semana convenía comprar gasoil y los dólares. Bueno, pero entonces, yo compro gasoil, lo guardo en una caja, esto lo he visto yo, hasta en una pelo pincho he visto gasoil, lo guardo, ¿sí? Y después lo uso. Eso, digamos, con el biodiesel se acabó. Nosotros siempre decíamos, en todas las charlas y todo, que el gasoil tiene una estacionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos lo que se llaman las propiedades en frío. O sea, no es lo mismo un gasoil, el flujo de un gasoil en verano que en invierno. Yo necesito al gasoil necesito protegerlo en invierno para que arranque, porque las temperaturas son muy bajas. Ahora, cuando las temperaturas son muy altas, yo le puedo agregar algunas cosas más al gasoil que son muy buenas, porque la parafina para el gasoil es excelente, para que tenga un alto número de cetano. Pero en el invierno se la tengo que sacar. Entonces, nuestras charlas siempre eran, no acopié en verano gasoil, que lo vas a usar en invierno, porque en invierno se te va a poner pesadito. Ahora sumamos a esa recomendación la que decimos, no acopies gasoil de verano para el invierno, y aparte no acopies más de 2 meses, 3 meses de gasoil, porque tiene biodiesel. Y el otro problema que se encuentra con esto en la práctica, empresas constructoras, empresas de los chacareros, no son los chacareros, no me salen, los servicios. Contratista rural, gracias por la ayuda. El contratista rural, que el tipo empieza, ¿cómo es la cosecha de soja en Argentina? Del norte al sur. Del norte al sur. El tipo empieza del norte al sur y a lo mejor cuando va bajando no lleva todas las máquinas. El tipo alguna cosechadora la deja en Santiago del Estero o la deja en Salta. Ahora, a los 6 meses cuando la va a buscar y la va a arrancar, olvídese que arranca. Hay que limpiar todo el circuito, a veces sacar un inyector y a veces
Ahora, ese gasoil, no solamente el YPF, el de Shell, ese gasoil está formulado con un biodiesel que cumple la calidad regulada por el Estado, que es bueno en calidad. Pero el biodiesel, yo lo defino, que el biodiesel sigue vivo, es algo natural y sigue vivo, sigue reaccionando químicamente a lo largo del tiempo. Entonces se pegan los inyectores, se pega la parte de las válvulas, una bomba inyectora. No sé si alguna vez alguien vio desarmada una bomba inyectora y una bomba inyectora moderna, como decía el señor. Las Common Rail que llegan a 2000, 2200 bares de presión. La tolerancia que tienen entra menos de un pelo de un cabello humano por la tolerancia que tienen. No se tendría que permitir. Y entonces ese tipo de cosas oxidan, tapan y o sea que cuando haya paro de las plantas de biodiesel hay que aprovechar para copiar el gasoil, digamos, porque no va a tener corte. El tema es mantener, nosotros hicimos una experiencia propia. Nosotros tenemos distribuidos en el país, son 14 laboratorios móviles, ¿sí? Aparte de los laboratorios zonales, tenemos 14 laboratorios móviles, de los cuales 10 hacen lubricante y combustible, pero 10 se dedican pura y exclusivamente a atender estaciones de servicio, distribuidores de YPF, ir a atender a clientes, todo ese tipo de cosas. Dijimos, che, vamos a ver qué pasa con esto, son sprinters, ¿no? Hablamos con los muchachos de Mercedes-Benz y dicen, che, vamos a hacer una experiencia con nuestras camionetas. Las camionetas nuestras no paran nunca. O sea, están todos, obviamente, un fin de semana están paradas, pero no paran 2-3 meses y hacen muchos kilómetros. Vamos a ver cómo están los inyectores. Agarramos 4, porque las tenemos que cambiar, agarramos 4 0 kilómetros, que pedimos a Mercedes que nos midiera los inyectores. Medir los inyectores quiere decir el flujo que sale por el inyector del diésel. Nos pusieron los inyectores nuevos, que eran 0 kilómetros, pero medidos. Se armaron las 4 camionetas y salieron a andar. Después de 200.000 kilómetros, digamos, vamos a pararla. Solamente cargaban Infinia Diesel, ¿sí? Las paramos, sacamos los inyectores, impecable. No tiene ningún tipo de problema. Habíamos agarrado un inyector de eso, lo habíamos embebido, no usado, embebido en gasoil, lo dejamos guardado. A los 3 meses lo fuimos a buscar y la parte de la aguja no se movía, o sea, tenía que mover. Tenía que dar, digamos, eso se mueve eléctricamente, ¿no? El inyector. Que tenía que dar mucha más intensidad que la normal para que la aguja se pudiera despegar porque me va a pegar. Y ese es el problema. Cuando el vehículo, recomendación, cuando el vehículo anda, no, olvídense, no hay problema. No se le va a quedar pegado nada, ni va a pasar nada. Cuando el vehículo anda, no hay problema. Ahora, lo paran 3 meses, ahí posiblemente sí tengan inconvenientes. Ese es el problema de la oxidación y el problema de estas cosas que se generan, ¿sí? En el campo se usan mucho los aditivos, esos aditivos que se le agregan a la máquina. Sí. Que, bueno, las máquinas nuevas, por ejemplo. Para limpiar inyectores, sí, te recomiendan que compres gasoil, pero que le agregues siempre el tipo de gasoil que siempre tiene un porque nunca cargas gasoil grado 3, siempre cargas grado 2. Normalmente esos aditivos son elevadores del número de cetanio. Y hoy te vuelvo a decir una cosa, la industria argentina fabrica gasoil de calidad excelente, cualquiera, hasta los gasoil que traen gente que no tiene refinerías de acá y que importan, trae gasoil de excelente calidad. Les aconsejo totalmente que se gaste, o sea, compremos una birra de mejor marca en vez de echarle aditivo al gasoil, sea de YPF o de cualquier marca. El Infinia tiene biodiesel. Sí, 10%. Todos los gasoil de la Argentina tienen biodiesel. Algunos decían que el Infinia. No hay gasoil de la Argentina que no tengan biodiesel. Estoy mintiendo. Salvo los que van como combustible de primero llenado para las fábricas de automotriz o camión.
Eso no tiene. Nosotros le vendemos a Iveco, le vendemos a compañías que fabrican autos, y esos combustibles van sin alcohol y sin biodiesel. No es el mismo gasoil. No, es otro gasoil especial diseñado especialmente para eso. Claro, exactamente. Porque, voy a poner un ejemplo. Ford en Pacheco fabrica una Ranger. Esa Ranger, desde que sale de la línea de montaje hasta que le llega al señor que la va a usar, pueden tardar entre 4 y 6 meses. Y normalmente en esos 4 y 6 meses, 4 meses se lo pasa quietita al rayo del sol. El gasoil que va al campo, en el caso de IPF, ¿es el mismo que va al consumidor? ¿Es el mito de que va con menos aditivo o que es igual? ¿El mismo, Alberto, no es el mismo? Sí, el mismo. Sí, todo lo mismo. Todo exactamente lo mismo. Ingeniero, una pregunta. Esa base, como el biodiesel, ¿es un nivel de oxidación en la atmósfera? Ni hablamos si entrado. No, entonces, sí, oxidación, y para no complejizarlo más, son las ceras que tiene el biodiesel adentro de esta cascarita que tiene, que cuando baja un poco la temperatura y uno le da una restricción al paso, las deja. ¿Sí? Una pregunta. Sí. En el caso de Trafigura de Puma, sí, que importa combustible, ellos lo adecúan a los porcentajes de biodiesel y de etanol al mercado argentino, están obligados. Sí, están obligados. Sí, no venden. Sí. Mire, somos todos buenos, pero si nos controlamos somos 2 veces buenos, había dicho uno en el país, ¿no? Hace mucho tiempo. Y nosotros normalmente miramos, así como nos miran a nosotros miramos lo que hacen nuestros amigos de la competencia y controlamos permanentemente, no controlamos, vemos cómo están formulando las diferentes compañías. ¿No? Y la verdad les puedo decir que el mercado de combustible argentino es un mercado muy, muy bueno. No solamente a nivel de IPF. Ahora, si usted tiene un tipo que le vendió en el medio del campo biodiesel, medio truchón, y se lo echó al gasoil porque el primo le dijo que hace 6 meses que viene usando la chata y no le pasa nada, posiblemente ese es otro problema, ¿no? El otro problema que había, no sé si hoy está, por ahí Mauricio nos puede decir en temas de comercial o económico, es que se comercializaba el biodiesel en algunos lugares, el biodiesel trucho a precio más barato de lo que era el gasoil. No es lo mismo, sí. Y no es lo mismo. Entonces, el biodiesel es muy, químicamente no es muy difícil ¿Y hacer. hasta qué porcentaje es recomendable el corte? Mire, eso depende, o sea, nosotros como industria petrolera vamos a hacer lo que nos digan las automotrices y por lo tanto vamos a hacer lo que nos diga el gobierno. Yo creo que estamos en un valor de biodiesel que ya es un valor importante, digamos, ¿no? En términos de performance de producto, digamos, no tenemos reclamo de una cantidad de reclamos posiblemente aparezcan por esto que les decía de la calidad, que aunque el biodiesel esté bien hecho y en calidad, surgen este tipo de cosas. Ahora, si se aumenta el corte, seguramente este tipo de inconveniente va a aparecer. Ahora, hay una manera de poder paliar esto que es siendo más estricto con la calidad del biodiesel. Nosotros lo que estamos diciendo técnicamente es decir que el biodiesel que la Argentina exporta, Mejor calidad de consumo. dámelo para acá. Sí, pero va más caro, Yo creo, y esto es una percepción mía, creo que hoy hay un esquema muy regulado en la Argentina donde el precio está regulado y los cupos están regulados y todo eso. Y bueno, yo supongo que si da un esquema, se podría ir un esquema donde las compañías se pongan de acuerdo entre ellos y también pueda apartar la calidad de los que le va a comprar. Y en otros países, Estados Unidos, Europa, ¿con cuánto lo cortan el biodiesel?
Europa lo corta con el 7%. Estados Unidos depende de cada estado, pero en promedio los Estados Unidos dan 2%. Y Europa, máximo el 7%. Cuando usted va a la zona norte de Europa, no es lo mismo Francia en el Mediterráneo que Francia en el Mar del Norte. Francia en el Mar del Norte no le agrega biodiesel. España en el Mediterráneo le agrega biodiesel. España en el País Vasco no le agrega biodiesel. Por un tema de temperaturas y de esto. Nosotros le metemos todo. Porque en Europa tienen la potestad, la legislación les permite, porque dice hasta un 7% como máximo. Y entonces uno elige cómo lo formula. Acá dice, tiene que tener 10%. Ya no nos escapamos. Tenemos que ponerle el 10%. Hay el caso del bioetanol, ¿no? Que Estados Unidos tiene el 15, Brasil el 27. Sí, y no tiene límite. Estados Unidos tiene algunos lugares que tienen el 85. El 85, 15. 85 de etanol y 15 de nafta. Sí, a ver, Estados Unidos no es un patrón de comparación, porque Estados Unidos es como desde el libre mercado, casi que cada ser humano que vive en Estados Unidos puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, si bien hay una regulación de la EPA, la Agencia de Medio Ambiente, después los estados tienen, no es lo mismo California que el estado de Nueva York, ¿no? Las legislaciones son totalmente diferentes. Vamos, Alberto, con una cosita. El otro gran inconveniente que tienen los combustibles actuales es el agua. Es el contacto con el agua en la estación de servicio. O sea, alguno me podrá decir, che, a mí me lo trajeron con agua. La respuesta a eso es, si alguna compañía lo lleva con agua, devolverlo, no lo reciban. Yo sé que hay que venderlo. No lo reciban. Porque a los combustibles estar cortados con biocombustible, digamos, la nafta, por ejemplo, para poner un ejemplo, la nafta fósil, la nafta que sale de una refinería, no tiene el número de octano de la nafta final. El número de octano se llega con el agregado de ese 12% de alcohol. Entonces, si yo estoy en un tanque, tengo agua en un tanque, el alcohol es íntimo amigo de la nafta. Del agua. El alcohol se va a ir con el agua y me va a quedar la nafta fósil sin el alcohol, y las propiedades antideterrantes de la nafta van a cambiar. Pero transpira también el tanque, ¿no? ¿Eh? El tanque también transpira. Lo que transpira sí, pero no que tenga un colchoncito. Normal. Para dar por concluida la parte de el secretario de Energía, Javier Guacet, dijo que estaba viendo la posibilidad de llevar el corte al 25%. ¿De etanol o de biodiesel? Bien, ¿cómo lo hará? Si la industria automotriz lo acepta, nosotros lo tendremos que hacer. Pero con lo que está diciendo es poco probable. A ver, nosotros estamos poniendo sobre la mesa lo que nosotros conocemos técnica y científicamente de lo que pasa con los combustibles. Después habrá que decidir en otros planos, ¿no? O sea, ahí digo, la tendencia es, o sea, aumentás el biodiesel en el gasoil, la tendencia es a este tipo, los filtros se tapan. A que los filtros se tapan. O sea, yo le estoy mostrando un ejemplo crudo, digamos, y un extremo, ¿no? Pero tampoco se tapan todos los días. Porque, el otro tema es que estamos trabajando con cosas que, así como vamos a ver ahora, que tenemos que tener más cuidado en los tanques de la estación. Yo sé que es un costo, pero hay que cambiar más seguido los filtros de los surtidores, si es que tienen. No, digo, a veces. Entonces, es todo un tema de un montón de actores.
Ahora, desde un punto de vista si a nosotros, yo creo que si a nosotros nos dan un biodiesel de exportación, de mejor calidad, se podría hacer. Sí. El biodiesel, el alcohol presenta mucho menos problemas. Aumentar la cantidad de alcohol presentaría mucho menos problemas que aumentar la cantidad de biodiesel. Lo que tiene que aumentar la cantidad de alcohol, el problema es para el consumidor. Es para nosotros cuando nos damos vuelta y nos ponemos como usuarios, ¿no? Porque voy a hacer menos kilómetros con un litro de combustible. Bueno, agradecemos al ingeniero José Luis Durán y al encargado de planta Alberto Ibáñez. Tenemos un presente, aplaudimos. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos un presente para cada uno, de parte de la federación. Uno para que prende el fuego ahí. Uno para que prende el fuego. Bueno, muchísimas gracias. Decía mi mamá, los regalos se abren. No se puede. Oh, muy lindo. Para la combustión. Alberto, un cuchillo para